Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal uno de esos modelos que pueden estar en peligro de extinción, pero al menos de momento continúan en el mercado y a simple vista os puede parecer una Mercedes-Benz Citan Tourer, pero no, es el Clase T. Luego de la presentación nacional a la cual asistimos el año pasado, ya por fin hemos traído en nuestra agenda esta versión con una prueba de más días para comprobar consumos, detalles, practicidad, bueno, todo lo que puede ocurrir durante más kilómetros y muchos más días de prueba. Así que hoy estamos con el Clase T 180D, el más alto de gama, con el acabado Progressive, un motor diésel que ahora comprobaremos qué tal va, y además con la caja automática de 7 velocidades doble embrague. Bastantes detalles muy atractivos para un coche que busca la practicidad, comodidad, puesta de conducción. No lo sabemos. Vamos a ver qué tal va este Clase T en la videoprueba de hoy. Bienvenidos. Vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí estamos ante un Clase T que guarda similitud, por supuesto, a las diferentes gamas de Mercedes. Si congelamos la imagen solo a esta zona, a lo que es el frontal, el morro, tiene un gran parecido, por ejemplo, al Clase B. En este acabado Progressive sí llevamos las ópticas en tecnología LED, que le da una calidad de iluminación superior, con luces altas automáticas, y vemos el carenado con estas lamas en cromo y la estrella de Mercedes en la parte central y el logo más pequeño, como de costumbre, más cercano al capó. Un paragolpes que bueno, lleva mucha zona en negro mate, aquí con el radar en la parte central debajo de la matrícula para el sistema ADAS de ayudas a la conducción, todo el sistema de aerodinámica y refrigeración para los frenos, ayuda de entradas de aire, y aquí por supuesto ya notamos cómo el coche se eleva y tiene este formato más de furgoneta. No hay que darle mucha vuelta a este tema porque sí, es una furgoneta. Prácticamente, si la vemos aquí en el lateral, podemos estar mirando un poco a una Citan Tourer. Pero aquí Mercedes ha querido dar algunos detalles y sobre todo en equipamiento, puestas a punto, muy diferentes a la Citan, que ya está en el concepto más industrial de trabajo y de pasajeros, y está un poco más de practicidad, de viaje, un toque más diferente. En este caso el Progressive lleva estas llantas 17 pulgadas con este diseño específico y monta unos neumáticos 205/55 de perfil. Muy bonitas. Aquí unos grandes espejos retrovisores que se pliegan automáticamente, lo podremos elegir. Al abrir el coche vuelven a abrir. Lleva aquí los intermitentes integrados en la carcasa, antena en el techo y por supuesto vemos estas barras en el techo que ayudan a la carga y practicidad de este coche. En este caso no llevamos ni techo solar practicable, ni solar, ni siquiera lo tenemos como opción. Esto es algo que para el Clase T me parece que debería llevarlo al menos en opción para quienes desean tener un coche mucho más rematado, con mejor detalle interior, para que los niños o no tan niños disfruten de los viajes. Pues yo creo que es un detalle a valorar. También es cierto que para la Clase T va ya a tener una versión Marco Polo y esto desarrollaría mucha producción y elevaría mucho más los costos, a mi humilde opinión. Pero bueno, yo creo que de manera opcional no está mal que un Clase T lo lleve al menos como opción y que cada persona pueda elegir si lo quiere o no. Además, el tipo de cliente Mercedes me parece que merece un amplio espectro de opcionales para obtener un coche, aunque es de los Mercedes más económicos. Está, vamos, como inicio de toda la gama Mercedes, ahora mismo este Clase T, pues yo creo que no está nada mal tener al menos en opción detalles como el techo solar panorámico. Por supuesto, aquí en la trasera podemos ver que esta puerta, tanto en las dos traseras, desplazan de manera tipo corredera en este carril que está aquí, y esto facilita muchísimo la entrada y salida de las personas. Además, tiene muy poca altura al suelo y la entrada es prácticamente de 1 metro, así que para personas con dificultades, para acceso de niños, tiene muy pero que muy buen acceso este tipo
de puertas. Además, si tienes un coche aparcado al lado o una pared, pues la puerta, al abrirse así, es mucho más fácil bajar y subir sin tener que recurrir a puertas tradicionales como esta. Y en la puerta delantera, como veis, abre en 90 grados, así que el acceso es fantástico. Es de lo que más me gusta de este tipo de concepto de monovolumen, que es practicidad y comodidad al uso. Aquí en la Saga vemos estos pilotos traseros, comparten LED, también bombilla tradicional para intermitente y marcha atrás. Aquí el nombre de la versión T180D y detalles como esta luneta oscurecida, al igual que la parte de las lunetas traseras. Y vemos la tercera luz de freno aquí en la parte de arriba con un alerón muy simple que prácticamente no se nota excesivamente. Y por supuesto detalles de este clase T como esta línea en cromo para darle una buena terminación, un portón muy simple y los paragolpes aquí integrados con los sensores traseros. Un detalle, bueno, aquí cámara marcha atrás, un detalle que al clase V por ejemplo lo lleva, que es algo diferente a las versiones que derivan de la clase V, más industrial no lo llevan y la clase V sí. Aquí Mercedes yo creo que ha cometido un pequeño fallo, que para la clase T no incorpore una alternativa de abrir esta luneta trasera independiente del portón. Esto le daría mucha más calidad al uso, porque estamos hablando que este es un coche ya de otro tipo de categoría y esto mejoraría el acceso al maletero sin tener que abrir el portón. Es un portón considerable, al abrir necesitas espacio, así que si estás pegado a una pared o a un coche tienes alguna limitación al abrir este portón, típico también. Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a empezar por la parte interior. Aquí vamos a ver el maletero. Un maletero que ahora mismo estamos con la versión 5 plazas, la versión corta. Va a haber una versión batalla extendida. En breve ya está al caer. A día de hoy estoy haciendo esta prueba y aún no ha sido la presentación, pero está muy pronto a caer, de 7 plazas. Y eso tendrá una capacidad de maletero mucho mayor. Pero en este caso, en el 5 plazas, tenemos un maletero de 520 litros. Un maletero que tiene buen formato, sobre todo lo que es la altura al suelo, unos 56 centímetros, tiene un buen acceso y esto permite con las formas cúbicas poder aprovecharlo al máximo por ciento. Además, la altura, sin tener que usar la bandeja, la altura hasta el techo nos permite tener pero que muy buena opción. Si ya batimos los asientos en formato 70-30, en este caso, tendríamos una capacidad ya cercana a superior, mejor dicho, a los 2000 litros. Y esto es muy bueno para un coche de este concepto práctico para viaje, familias, aventuras. Aquí podremos abrir esta bandeja y podemos ver detalles como un conector 12 voltios, ganchos, luces en este lateral, gancho aquí y un suelo bastante plano, incluso con ganchos para poder atar lo que queramos llevar. Ahí vemos también el anclaje top tether para las sillas de la banqueta trasera. Y aquí ya vemos parte de la vista de este interior, que es muy amplio, sobre todo a nivel de altura. Un maletero que está muy bien. Lo único, como veis, aquí tenemos este asidero, que es una cuerda muy simple. Aquí el clase T yo creo que debería tener, disculpad que soy tan insistente, toda esta luneta en apertura independiente para poder hacer uso de este maletero de manera más eficiente. Así que vamos a las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. La puerta, como veis, se abre de manera tipo corredera, lateral. Así que el acceso, yo mido 1,77 y mirar que ni toco el techo. Un acceso muy bueno. Primera cosilla, detalle a mejorar, era tener aquí en este pilar B un botón, al menos en opción o en este acabado Progressive, que es el alto de gama, traerlo, porque estoy seguro que los clientes de la marca de la estrella que quieran un coche con estas características pero con muy buen equipamiento, yo creo que, vamos, estoy seguro que lo pagarían. Un botón para poder cerrar este portón de manera eléctrica.
Detalles como, por ejemplo, los elevalunas eléctricos traseros, que también lo lleva esta versión. Así que son detalles que darían un plus más a este clase T, ¿vale? Y se distanciaría notablemente de un Citan Tourer, sin nombrar a sus competidores. Aquí, bueno, vemos detalles que pudiesen estar un toque mejorado. Aquí sí hay una pequeña inserción en este tipo cuero sintético, esta piel aquí, pero muy pequeño porque además no tenemos contacto, ya que en esta zona sí que tenemos este pequeño hombro. Y aquí no hay plástico duro. Sí es cierto que esto, bueno, es un coche práctico de aventura, pero algunos detalles deberían de estar mejor. Por ejemplo, aquí este detalle, a lo mejor un detalle en plata, algo que le dé un toque más de calidad. Aquí vemos esta mesilla, esta bandeja para ir comiendo, llevando nuestra bebida, y como veis es bastante durillo, así que no tenemos riesgo a que se nos pliegue repentinamente. Bolsillos en los respaldos traseros, en ambos, y en la parte central vemos dos salidas de aire con control de flujo de aire y también regulación de dirección. Además, conector 12 voltios, dos puertos USB y una guantera pequeñita aquí en esta zona donde podremos alojar los móviles, por ejemplo, o alguna cosilla que queramos guardar en esa zona. Aquí el suelo prácticamente está enrasado y esto permite que estas tres plazas traseras sean lo más cómodas posible al uso. Sí es cierto también que esta banqueta está unida a esta banqueta, así que son dos plazas unidas y esta es la independiente. Todo esto en desarrollo ya en Pro también pensando en las 7 plazas, en la versión 7 plazas, que tendrá el acceso como es de costumbre en este tipo de coches con acceso a 7 plazas por este lateral, así que esta banqueta se moverá independiente y tener acceso a las plazas traseras. Me hubiese gustado que esta banqueta tuviese una alternativa de acercarse un poco más adelante, desplazamiento horizontal, ganar más maletero, pero bueno, también para la funcionalidad de abatir los asientos, tener el suelo plano y hacer la carga, tiene lo suyo. Por supuesto, para las familias tenemos anclajes Isofix con canaleta aquí y un tapizado para el acabado Progressive de cuero sintético con pespuntes en blanco que le da un detalle más cuidado y más detalle en este interior. Las lumbares sujetan nada. También el respaldo es algo bajo, yo mido 1,77 y la espalda miren cómo me queda un poco descubierta, así que para largos viajes no es tan confortable como otro tipo de coches que podremos viajar más cómodamente, pero bueno. Como veis, el reposacabezas está bien, el vástago del reposacabezas sube muchísimo, así que en ese aspecto vamos con relativa comodidad, pero tampoco es para tirar cohetes. En cuanto a espacio en el techo, como veis, aquí tengo más que un palmo de mano, así que no hay ningún problema. Problema veo este asidero que no veo, yo tengo 1,77, pero para personas un poco más pequeñas, miren el espacio que hay, solo de aquí a aquí. Luego de la ventana hay mucho espacio y yo creo que una persona más pequeña no va a tener acceso a este asidero de manera más correcta. Punto positivo, que yo al comienzo de la prueba había dudado si lo tenía, pero porque estaba desconectado, era esta zona iluminaria, que viene muy bien para tener iluminación en las plazas traseras. Así que un clase T pensado con detalles poquitos, pero detalles que resaltan en este interior. Aquí vemos la parte delantera, esta zona superior donde se puede guardar cosillas, muy útil, al igual que en esa zona, ahora la vemos, y un pequeño vistazo al salpicadero y la parte delantera, donde vamos a ir ahora mismo. Plaza delantera, vamos a entrar, tenemos aquí la llave, vamos a dejarla aquí, y bueno, principal detalle, esta zona del salpicadero con este detalle en símil cuero, aunque es un plástico, pero le da una buena terminación. Tiene estos pespuntes en esta zona, le da mejor calidad, pero luego encontramos plástico de toda la vida, detalles muy chulos, una guantera con buena capacidad, pero no está ni revestido ni gamuzado, algo que le daría mayor calidad a este clase T,
Yo es que estoy un poco pesado, pero así como tenemos este tipo de detalle aquí dentro, a lo mejor un poco más gamuzado, que incluso la puerta de esta guantera esté amortiguada, que baje de mejor forma, no así de golpe, por ejemplo. Tenemos también en las puertas estos huecos portaobjetos que también a lo mejor estuviesen gamuzados. Bueno, detalles que pudiesen estar mucho mejor. Aquí sí es verdad que encontramos ya un volante de factura de la clase de turismo de Mercedes en cuero, con la parte táctil. Esta zona, por supuesto, para manejar todo el sistema de ordenador de a bordo. Vamos a encenderlo. Aquí damos OK. Y como veis, vamos moviendo con este touch las alternativas. En Home tenemos todo el sistema disponible, medios, teléfono, ajustes del coche, asistencia y como veis lleva sistema AdBlue. Vale, lo dejamos así. Y por supuesto los diales analógicos, pero con buena lectura. En esta zona sí usamos todo lo que lleva el sistema MBUX, que podremos desplazarnos de esta manera y con muy buena calidad. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto, información de apps aquí, por ejemplo, la aceleración y la frenada, el giro, aquí las prestaciones, el par y los caballos o los kilowatts. Aquí vemos un poco el promedio de nuestra prueba. En esto ha sido los últimos 30 minutos. Si aquí ponemos, por ejemplo, las últimas 3 horas. De aquí vamos viendo un poco más detalles en este sistema. Las apps disponibles para el smartphone, el explorador. Una pantalla de 7 pulgadas y también, disculpad, son muy pesado, pero un clase T me hubiese gustado, al menos en esta Kado Progressive, una pantalla de mayor calidad, mucho más grande, para ofrecer mayor detalle, ¿no? Al menos en opción. Aquí podremos ver la cámara marcha atrás, que es la única que tenemos disponible. También me hubiese gustado una cámara 360, algo más de plus. Aquí, en esta zona, llevamos incluso calefacción en los asientos delanteros en 2 intensidades, abrir y cerrar puertas, start-stop, sensores, ayuda al aparcamiento, que aquí automáticamente se nos enciende como queremos aparcar y señalizar con el intermitente. Y todo el sistema de climatizador de 2 zonas, bisona, con estos diales muy simples, con la temperatura aquí indicada y aquí el sistema en la parte central. Muy sencillo, pero en este caso está muy bien logrado. Aquí una bandeja engomada, está bien, por ejemplo, para dejar el mando u otro mando. Una palanca de cambios con buen detalle, aquí con esta zona en cuero, con la estrella de Mercedes. Esta zona con negro brillo. La única zona que lleva negro brillo es aquí. Y toda esta zona para acompañar también a la pantalla. Y aquí parte de la salida de aire. Las salidas de aire, que bueno, son características de Mercedes, con este efecto turbina, que le va muy bien. Y aquí en la zona baja ya encontramos una parte con carga por inducción inalámbrica, puerto USB-C y conector 12 voltios y 2 portabebidas en esta zona. Aquí una guantera de, bueno, gran altura, pero en plástico, no hay ni conectores, ni refrigerado, nada. Esto muy simple, a mi modo de ver. Tiene buena altura, buen detalle aquí en cuero para esta Kado Progressive y unos asientos muy bonitos, con muy buen detalle, buena sujeción lumbar y regulación manual en ambos asientos. Aquí en la parte superior encontramos, bueno, esta parte que ya vimos desde la parte trasera, que podemos alojar aquí cosillas en la parte interior. Y aquí la zona iluminaria, tenemos también el sistema de emergencia y por supuesto este espejo interior que nos facilita el uso para ir vigilando un poco a los más peques o los no tan peques desde el interior. Aquí el espejo fotocromático para la conducción y como veis, buen detalle, mucha separación, pero todo eso ahora lo vamos a hablar
Ya hemos dado encendido aquí con este botón y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este T180D en la carretera. Acompáñenme. Nos ponemos el cinturón, tenemos regulación en altura, todo facilita el uso del cinturón. Vamos bajando nuestra zona de grabación y como veis la suspensión recoge muy bien, está bien insonorizado, no nos podemos quejar, ¿eh? Se nota que es un coche que está bien rematado. Además no hemos detectado ningún tipo de brillo en el interior. Aquí en las puertas delanteras sí hay más zona en esta símil piel, este formato aquí en plata, los elevalunas eléctricos. Hay buen detalle. Pero vamos a hablar ahora mismo de la motorización. Estamos con la 180D, la más alta. Es un motor 1.5 turbo de origen Renault. Un motor 4 cilindros en línea que desarrolla 116 caballos y 270 Nm de par. Puede ir con una caja manual de 6 velocidades o bien está doble embrague de 7 velocidades. Que hablaré ahora de ella un poco más a profundidad porque hay cosillas que no me convencen, pero daré mis razones de por qué puede ser una buena alternativa. Este clase T 180D es el más alto de gama. Tenemos también 2 potencias para la motorización gasolina. Y por supuesto vendrá ya muy en breve, este 2023, una opción 100% eléctrica. Pero para ello habrá que esperar, así que vamos a hablar de la que tenemos ahora mismo. Por casualidades de este medio de prensa, me ha tocado la misma unidad que probé en su día en la presentación nacional. En esa prueba, que la tendréis por cierto en el canal de la temporada pasada, hablé de que notaba poca diferencia con respecto al Citan Tourer. A ver, hago un poco de errata en mi comentario. Cuando digo notaba poca diferencia, por supuesto, me refería más que todo a puesto de conducción, al comportamiento, de espacio, de tamaño, es prácticamente lo mismo. Pero ya durante estos ya más de 638 kilómetros, os he de decir que en estos 7 días he notado un toque de refinamiento en este clase T con respecto al Citan Tourer. También el puesto de conducción mejora con este volante un poco más de turismo, un poco más confortable, con este cuero, estas zonas de mando con los controles táctiles y con la tecnología que viene un poco más equipada, ¿no? En este caso. Me hubiese gustado mucha más tecnología para un clase T, sobre todo a este nivel Progressive, el más alto de gama. Sin embargo, tenemos un puesto de conducción muy confortable, sujeta bien, espejos de gran dimensión, en todas las versiones viene con detección de ángulo muerto y con un sistema de ayudas a la conducción muy alto, incluso con aviso de viento lateral. Tenemos detección de fatiga, aviso de cambio involuntario de carril. Bueno, un equipamiento muy completo en todas sus versiones. Hay algunos opcionales que pueden merecer o no la pena, pero entre ellas tenemos este sistema M-Box que va francamente bien. ¡Ostras, un Ferrari! Y para este acabado Progressive me hubiese gustado que la pantalla al menos fuese un poco más grande que esta de 7 pulgadas. Llevamos calefacción en los asientos delanteros y esto hace que la conducción también sea más confortable. No hubiese quedado mal también una calefacción disponible para el volante. Son detalles para un clase T, y no sé, pero quizás estoy muy pesado en eso. El motor desarrolla bien, tiene un buen par, pero tampoco es algo contundente. Este coche tiene el objetivo de hacer los viajes confortables y realizar tus desplazamientos de A a B, A a B, C, con un confort de marcha correcto, un confort de marcha más que refinado, porque no vas a buscar deportividad para nada. Y cuando ya abusamos un poco en curvas a cierto ritmo, notamos ya un balanceo acusado. Estamos por encima de los 1700 kilos de peso y esto hace que el coche obviamente tenga unas inercias de este tipo, ¿no? De que se note balanceos y eso. Por eso hay que ir con una marcha mucho más tranquila. Tiene una velocidad punta máxima y unos 177 km por hora y está por encima de los 13 segundos en 0 a 100. Así que son ya unos números que te delatan de que no es un coche para ir a ritmos muy alegres, para nada. Puedes ir con un ritmo más o menos considerable, pero marcando tus líneas y tus tiempos. La caja de cambio está de manera opcional por unos 2.800 euros.
es una doble embrague de 7 velocidades. Y aquí no hay ningún tipo de marchas ficticias ni nada. Es una doble embrague y es una caja de cambios lenta, ¿ok? Aquí el coche busca un margen de confort, un margen de tranquilidad en la conducción. Si queremos hacer adelantamientos y sobre todo cuando vamos con pesos, tenemos que tomarnos las cosas con cierta filosofía y con calma, porque no es un coche que vas a tener una pegada contundente. Quizás si requieres de esos adelantamientos y que tú puedas jugar un poco con ese par y con esa potencia, ya tendríamos que ir a una caja manual de 6 velocidades para que tú puedas tener un poco más ese control. Aquí hay que hacer una salvedad que está en el clase T, que hay un overboost y un overtorque para aumentar 5 caballos al motor en potencia y 25 Nm de par más en ciertos momentos que requiere cuando aceleramos el coche. Esto es algo puntual en ciertos momentos que está disponible y ayudaría a este coche a sentirse un poco más brioso. Pero hay que recalcar que no es un coche contundente, para nada. Busca practicidad, sobre todo algo de confort en el uso, pero aquí la tecnología pudiese estar un poco más alta, en mi humilde opinión, para un clase T, y obviamente lo que busca es hacer muchos kilómetros con toda tu familia o con todo tu equipaje sin tener ningún problema en la conducción. La vista por el espejo interior es buena, tenemos una luneta muy buena para visibilidad, los espejos exteriores de igual manera, tienen muy buena visibilidad. Aquí en esta parte tenemos una zona de doble Marten, esta zona es la que baja de ventana y esta zona es un paño fijo, pero tenemos visibilidad y esto en las curvas viene muy bien, ya que el pilar A va con una contundencia hacia la parte superior y obviamente esta zona nos facilita al uso en curva, al aparcar, siempre viene bien tener esta zona un poco más visible. El tacto del freno es correcto, hay un pequeño recorrido prácticamente que no sientes esa mordida, pero en cuanto ya llegas al 80% del pedal ya notas cómo muerde con contundencia el freno. El freno de dirección asistida, muy suave. No he notado lo típico en este tipo de derivados de furgoneta, que hay esos movimientos un poco, no sé, muertos, que el coche va siempre haciendo algún tipo de movimiento, porque recordemos que todo el peso lo lleva aquí delante, el motor, todo, porque toda la zona trasera está prácticamente destinada al uso de los pasajeros y obviamente es cuando notamos este tipo de inercias o de estos movimientos un poco inertes, ¿no? en las direcciones. Pero aquí, en el clase T, lo he notado muy cómodo, eso sí hay que destacarlo. Tiene una dirección prácticamente de conducción de un sedán de la marca de Estrella. Es muy confortable, buena visibilidad en el cuadro de instrumentos con la parte analógica y la zona central digital. Aquí no voy a entrar en polémica, que todo fuese digital, ya creo que sería algo muy excesivo. Esta zona central en digital cumple con su objetivo, pero sí valoraría tener aquí una parte más grande, al menos en acabados más altos de gama. Consumos. ¿Qué consumos está haciendo este clase T? La marca homologa desde 5,5 a 5,7 de consumo. Estamos por encima de ellos 1 litro, para variar. Estamos entre 6,5 a 6,6 en estos prácticamente 600 kilómetros recorridos en estos días y yo creo que es un consumo muy bueno. Hemos llevado equipaje, hemos llevado pasajeros, hemos hecho varios trayectos, tanto por autovía como por carretera secundaria. Hemos intentado ir un poco más alegres en algunos momentos, pero ya como os he dicho, es un coche que automáticamente te cambia el chip y dices ir un poco más relajado, porque no es un coche que tiende a ir de manera más alegre, no, para nada. El balanceo es algo acusado y en este caso tendremos que tener algo más de cuidado. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso clase T 180D. Digo grandioso porque Mercedes ha recuperado esta nomenclatura T de los años 70-80 de vehículos destinados al transporte. La T viene de Transporter y bueno, eso merece una buena acogida por parte de los usuarios y los clientes de la marca de la Estrella.
Pero aquí Mercedes tiene que tener cierto cuidado, en mi humilde opinión, con detalles, le dan esa calidad de ser un clase T, de estar dentro de la gama de turismos de la marca de la estrella. Porque si queremos ya un monovolumen con más aires furgoneta para trabajo, para otro tipo de actividad, tendremos ya la Citan Tourer, que allí ya creo que está pero que muy bien rematada y bien terminada. Pero aquí en clase T me faltaría un poco más de vuelta para ofrecer esta calidad, sobre todo en este acabado Progressive. Tenemos el acabado Style, el intermedio y un acabado base. En todos ellos, como os he dicho en la parte dinámica, va muy bien equipado con sistemas de ayudas a la conducción y algún equipamiento que, bueno, según el opcional que elijas, lo puedes tener en un acabado u otro. Incluso en este acabado Progressive, que podéis llevar el tapizado en cuero, detalles que sí, que resaltan, pero detalles como por ejemplo esta luneta que se pudiese abrir independientemente, que tengamos los portones laterales de las plazas traseras con un formato, una opción eléctrica para ayudar a cerrarlas de mejor manera, una pantalla más grande, detallitos que van sumando, pero que al final el cliente de Mercedes-Benz con un clase T seguro que lo pagaría. Obviamente esto dispararía seguramente los precios porque ya estaríamos hablando para esta unidad, esta clase T 180D Progressive, de 37.000, 38.000 euros, así tal cual como la veis. Está comparándolo con un Kangoo, que es derivado este clase T, estaríamos hablando de casi 8.000 euros más de diferencia. ¿Vale o no vale la pena? A mí, yo creo que sí, porque el Mercedes le ha dado los toques necesarios para tener una muy buena calidad, pero obviamente si tienes la oportunidad de pagar ese sobreprecio, está allí. El Kangoo aún no lo hemos probado, pero hemos probado la Citan Tourer, hemos probado también la Nissan, que también viene derivado de todos estos modelos, y yo les digo sinceramente, son alternativas muy aptas para quien busque practicidad y comodidad en su interior sobre todo. Para el clase T viene cargado de muchas cosillas, entre ellas un formato ya camperizado, ya destinado de manera opcional, por un poco menos de 3.000 euros, que un cajón que va aquí justo debajo, que viene con nevera, fregadero, una hornilla para cocinar y una cama que nos permite disfrutar de nuestras aventuras y nuestros viajes. Por supuesto, también está ya al caer la versión Marco Polo, que esto ya le dará un plus más de aventura para este clase T. Pero yo creo que con estos detalles que os he comentado, sobre todo, ojo, sobre todo en los acabados más tope de gama, yo creo que no estaría nada mal. Y si no opinas lo mismo, déjame tus comentarios aquí debajo. Así que nada amigos, agradecemos a Mercedes-Benz España la sesión de este clase T 180D y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like si te ha gustado este vídeo. Por supuesto en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto en la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!